en medio de todo esto, de la cuestión política y demás, pasó, no digo que desapercibido, pero no, tal vez no le dedicamos el tiempo que corresponde a algo que es muy importante. La sanción por 58 votos afirmativos y ninguno en contra. Se había opuesto a Milei, pero tal vez Milei no haya estado el otro día, no lo sé. Bueno, se convirtió en ley el proyecto que propone ampliar el programa nacional de cardiopatías congénitas. Miren, ahora vamos a hablar con una mamá que nos va a contar todo, pero lo que les quiero resaltar antes de saludarla es que en Argentina nacen al año 7.000, no uno, 7.000 niños y niñas con esta patología y alrededor del 50% de estos niños requieren cirugía en el primer año de vida. Bueno, María Jiménez pertenece al ONG Latido Diferente y ya está para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, María? Buen día. Buen día a todos. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por hablar de cardiopatías congénitas que es tan importante. Ujú. Contanos, ¿vos tenés un hijo o una hija con cardiopatía congénita? Sí, así es. Tengo dos niños, una hija de 15 años que no tienen ninguna condición de salud y mi hijo que tiene 7 años que ha cumplido en este mes que ha pasado y que ha nacido con una condición que es una cardiopatía congénita y ha sido detectada desde el embarazo. Ajá. ¿Y cuál es Entonces, la lucha y las necesidades que tienen y por qué festejan, pidieron y festejan esta ley? esta ley es presentada en 2008, en donde los tiempos de espera para cirugía eran infinitos. Ujú. Como vos lo has nombrado, nacen más de 7.000 niños por año en Argentina. Esto quiere decir que 2 niños en la Argentina por día nacen con esta condición de salud, que no es poca. Es la segunda causa de muerte neonatal. Y que a raíz de esto, hace años atrás, volviendo a unos años antes, en el 2008, un grupo de mamás, en el cual yo no integraba en ese momento, y un médico, cirujano cardiovascular infantil, crean y redactan esta ley hablando de todas las necesidades que existían en este país para esta población. Esta ley pierde 3 veces estado parlamentario, es presentada en el 2008, en el 2010, en el 2015 y finalmente es presentada en el año 2022, en Ujú. donde, bueno, tiene este resultado positivo. Ahora, te Eh, hago una pregunta. Si un niño o una niña que ya es detectado intrauterinamente o luego tiene esta cardiopatía, lo que debiese hacerse es operarlo cuanto antes y antes del primer año de vida. Así es, en la mayoría de los casos, como vos decías, más del 50% va a necesitar un tratamiento quirúrgico, no todos, Ah, pero sí en su mayoría, y cuando más tempranamente se diagnostica esta condición de salud, esta cardiopatía, más posibilidades de un tratamiento oportuno va a llegar a tener. ujú, Eh, esta ley, como vos decías, de lo que nosotros pedimos es varias instancias que refieren a la salud de estos niños. La ujú, primera, y el primer eslabón y el más importante tal vez, es el diagnóstico temprano. Toda claro. mujer embarazada o persona gestante que esté cursando un embarazo tenga el acceso gratuito y obligatorio de un ecocardio fetal en el segundo trimestre del embarazo, desde Mm, la semana 18 a la 24, en donde se pueden evaluar esas 4 cámaras del corazón y determinar si hay algo, tanto en su funcionamiento como en su anatomía, que no esté funcionando bien y que se va a tener que tener en cuenta a la hora del nacimiento para determinar qué es lo que se va a hacer. Ahí exactamente. va el segundo eslabón de la Ujú. ley que habla de la red de derivación oportuna. A ver, ¿cuál es la condición de este corazón y si es necesario que esta mujer, mamá embarazada, viaje a un centro de salud en donde va a ser atendido o bien se espera que nazca, se compensa, se da un tratamiento o viaja nuevamente o se vuelve a hablar de la idea de viajar? Cabe destacar que en el país existen 17 centros de salud que operan cardiopatías congénitas. Claro. Nosotros, que somos de Santiago del Estero, no tenemos un centro donde se opere. Los niños Ujú. que nacen en esta provincia debemos viajar sí o sí a ser intervenidos en otra provincia. Mm. Esto también lo prevé la ley y lo cubrirán las obras sociales, supongo. Exacto, las obras sociales deberían cubrir. En mi caso, mientras estaba embarazada, tenía una obra social
Cuando mi médico ginecólogo, el tratante, me solicita una ecocardio, no era un estudio de rutina en el embarazo, entonces yo la tengo que costear, un alto costo a este control, que yo tenía la posibilidad de poder pagarlo, pero no así otra mamá, otra situación. Entonces uno no puede quedarse en lo que, bueno, yo he podido, entonces listo, mi hijo ha sido operado. La verdad que los costos con los que se manejan son muy caros. En ese momento yo lo he podido costear porque, no sé, algo en mi intuición decía que necesitaba hacerlo sí o sí. Y después de nacido, por ejemplo, en el año 2016, la cirugía de mi hijo salía algo así como 300.000 pesos. Yo no tenía para llegar a pagar, entonces se han hecho muchísimos beneficios y aún así no llegaba ni una mínima parte en ese momento. La obra social se ha hecho cargo, obviamente, con miles de papeles, con recursos de amparo, cosa que ahora ya no debería tener esa situación ninguna familia, porque la ley lo ampara, nos protege y nos debería ser nuestro respaldo para asegurarnos que esas situaciones no tengan que pasar, que una familia no tenga que ponerse en el aprieto de no saber de dónde conseguir el dinero. María, te hago una pregunta. ¿Este estudio, que es costoso, tiene que hacérselo toda embarazada o cuando hay algo que el ginecólogo o los controles permanentes intuyen que debiese salirse de duda con este estudio? No, es para todas las embarazadas. Todas las embarazadas, o también la ley dice personas gestantes, que se deben hacer como un estudio rutinario y obligatorio en el segundo trimestre del embarazo. Sí o sí. O sea que a partir de ahora es para todas las gestantes. Para todas las personas gestantes deben realizarse el estudio que controle, así como hay otras ecos que hablan de la translucencia nucal o ecografías morfológicas, ahora la ecocardio fetal debe ser obligatoria. ¿Este marco regulatorio tiene también otros aspectos que quiera señalar? Bueno, hablábamos de la hora de nacer, la derivación oportuna, también hablar de la rehabilitación y tratamientos de por vida, porque las personas que tienen esta condición de salud por lo menos necesitan un control anual al año por el resto de sus vidas. Algunos requieren tratamiento y rehabilitación en diferentes aspectos en los que esté implicado o que esta cardiopatía haya traído aparejada. Muchas cardiopatías están asociadas a síndromes, por ejemplo. También se habla de crear un registro de cardiopatías congénitas en donde estén marcada la cantidad de personas que existen, ya te voy a explicar por qué, y también todas las tipologías de cardiopatías congénitas que existen, porque se sabe que son más de 50, pero creemos que son muchísimas más y que una vez que abra el registro se va a poder saber de cuántas están hablando. Claro, porque la pregunta que seguía era decirte, bueno, ¿y qué lo provoca? No hay evidencia científica ni médica que diga cuál es el motivo por qué una persona nace con una cardiopatía congénita. Sí se habla de medidas preventivas como el no consumir alcohol, ciertos medicamentos, el tema de sustancias, de drogas, de no consumir en el embarazo, pero no hay una evidencia científica. Es algo que se ha producido en la anatomía o en el funcionamiento de este corazón durante el curso embrionario. Es algo congénito que no tiene evidencia científica ni médica de qué es lo que lo provoca. Perfecto. Por lo tanto, yo puedo ser una mamá que porta una cardiopatía congénita y tener hijos que no tienen cardiopatía congénita. Claro. No se hereda. No se hereda. No. María, te agradezco muchísimo tu tiempo y toda esta explicación, Te agradezco a vos por convocarme a la radio, por favor. Querer conocer un poco más sobre esta condición, incitar a todos los oyentes también de si están embarazadas, exijan una ecocardio fetal en el segundo trimestre del embarazo y se contacten con nosotros ante cualquier duda. Perfecto, ya después en las redes vamos a poner todos los contactos de ustedes, Muchísimas gracias. Gracias, un cariño grande. Bueno, ¿cómo se llama tu hijo? Josué. Bueno, un beso grande también para él, Gracias, aquí se lo digo. Bueno, hemos conversado con María Jiménez, cuyo hijo Josué ya tuvo en su parto que pasar por esto, por suerte, su intuición. Viste que las mamás siempre tienen intuiciones, llevó a mover cielo y tierra para poder hacer esto último que ahora por ley pertenece, que es el ecocardio fetal.
Y bueno, a partir de todo esto, después de renegar mucho, cayó el Estado parlamentario, volvieron a poner el Estado parlamentario. Bueno, finalmente hoy es ley y nos enteramos de qué se trata. Y fundamentalmente, y voy a vos, Juanjito, fundamentalmente esto que impresiona, ¿no? Y que ella manifestó así: dos niños que están en la panza de su mamá o nacen tienen estos problemas. Dos niños por día nacen con esto. Y hay un 50% que necesita ser operado. Hay otros que a veces quedan en la panza de la mamá. O sea que vaya si no es importante esto. Matías, ¿venís?